Hola, bienvenidas a Yin Yang Cultivando mi energía sanadora. Soy Alfonso Badel y en este taller les voy a presentar una serie de técnicas de entrenamiento, sistemas para desarrollar, armonizar y potenciar nuestra energía vital Chi. Lo primero que tenemos que entender es el concepto de Yin y Yang de una mirada un poquito más profunda y un poco más científica. Lo primero que vemos es una polaridad, ¿no es cierto? A veces se habla de que es hombre, mujer, pero en realidad ahí está implícita toda la polaridad que existe en las distintas cosas del universo. Todas las cosas tienen su opuesto: el día, la noche, el invierno, el verano, calor, frío, hombre, mujer, etcétera. Pero para que nosotros podamos utilizar este conocimiento y llevarlo a prácticas específicas para aumentar nuestra energía y mejorar nuestra salud, lo que tenemos que entender muy claramente es que en definitiva este concepto está referido a la polaridad eléctrica presente en todas las cosas del universo. Todas las cosas en el universo están compuestas de partículas de cargas negativas y cargas positivas, o cargas yin y cargas yang. Y al final es la corriente eléctrica que se produce entre dichas cargas lo que genera la energía más común del universo, que es la energía electromagnética. Si nosotros miramos las cosas del universo, por ejemplo, miramos el Sol, miramos la Tierra, etcétera, veremos que todas las cosas en el universo generan a su alrededor un campo electromagnético. Y es de este campo electromagnético que depende en gran medida su salud. Por ejemplo, en el caso de la Tierra genera a su alrededor un gran campo electromagnético que la protege de invasiones externas, vientos solares y otro tipo de radiaciones. Y es gracias a ese campo electromagnético que la vida puede existir en nuestro planeta. Así de importante es. Lo mismo con el sol, lo mismo con los árboles, lo mismo con los animales y por supuesto pasa exactamente lo mismo con el ser humano. Nosotros generamos a nuestro alrededor un campo electromagnético que nos protege también y del cual depende en 100% nuestra salud física, nuestra salud emocional y nuestra salud mental. Para que exista este campo electromagnético, se debe dar una constante corriente eléctrica que fluya por todo nuestro cuerpo. Si nosotros pensamos detenidamente, vamos a ver que justamente el cuerpo humano es en el fondo una máquina eléctrica. Necesitamos de constantes impulsos eléctricos adecuados para que nuestro sistema pueda funcionar bien, para que pueda funcionar eficientemente. Por ejemplo, cada órgano interno requiere una carga específica eléctrica para su buen funcionamiento. Así también las distintas partes del cuerpo para moverse, para articularse, requieren impulsos eléctricos que puedan llegar ahí adecuadamente, sin tener ningún tipo de obstrucción o bloqueo que impida su paso. Es decir, a mayor conductividad eléctrica vamos a tener mejor salud. Peor conductividad eléctrica vamos a tener peor salud. Eso es muy importante entenderlo y comprender que en el fondo el significado del símbolo del yin y el yang tiene estrecha relación con la polaridad eléctrica que existe en las distintas zonas del cuerpo. Pues bien, ¿cómo podemos ahora utilizar ese conocimiento para beneficiarnos, para ayudarnos a tener una vida más sana y feliz? Lo primero que tenemos que comprender es que para que exista una buena circulación eléctrica, para que exista una buena conductividad eléctrica en todas las distintas partes de nuestro cuerpo, es muy importante generar una gran cantidad de esta energía eléctrica,
ya que si tenemos menos energía eléctrica, va a ser mucho más posible que esta energía se estanque o esta energía encuentre cualquier bloqueo que nos genere, por ejemplo, dolor, que nos genere, por ejemplo, inflamación o nos genere una disfunción orgánica que conduzca a una enfermedad. Entonces, pensemos un poco. ¿Cómo es que el cuerpo humano genera esta energía eléctrica, esta energía vital o chi, como lo llamaban los antiguos chinos? Hay dos factores que son fundamentales en la producción de la energía eléctrica. El primer factor es bastante evidente, es el alimento que ingerimos. Es en base al alimento que nosotros ingerimos, ¿no es cierto?, que el cuerpo puede nutrirse, puede extraer los nutrientes y puede generar las reacciones bioquímicas que le permitan producir la energía eléctrica que requiere para mantenernos vivos. Si no contamos con energía eléctrica, obviamente no vamos a poder seguir viviendo. Así que es así de fundamental. El otro factor importante, que es incluso aún más importante que el alimento, es algo de lo cual se habla bastante menos, y es de la respiración. Es gracias al oxígeno, es en base al oxígeno que ingerimos que el cuerpo tiene la capacidad de transformar la esencia de los alimentos que consumimos en energía utilizable por el cuerpo, es decir, en energía eléctrica y también la que está relacionada con la energía eléctrica, la energía calórica. ¿Mm? Por lo tanto, si nosotros, por ejemplo, notamos que nuestro cuerpo está muy frío, tenemos poca resistencia a los cambios de temperatura, es muy probable que nuestra producción de energía esté un poquito baja. Por lo tanto, para aumentar nuestra producción de energía, ¿qué tenemos que hacer? Ingerir mayor cantidad de oxígeno. Es bastante simple, pero también puede ser un poco complicado a la vez. ¿Mm? ¿Por qué? Porque a mayor oxígeno, mayor metabolismo. Menor oxígeno, menor metabolismo. El metabolismo, en el fondo, ¿qué es? Es la eficiencia con la que nuestro cuerpo transforma los alimentos en energía. Bien, veamos entonces cómo podemos hacerlo para tener una mejor respiración, para poder incorporar mayor cantidad de oxígeno a nuestro sistema y nos permita así generar más energía eléctrica que aumente a su vez nuestro campo electromagnético y nos mantenga sanos y fuertes. Lo primero que tenemos que entender es que para respirar siempre se requiere una acción muscular. No son los pulmones por sí solos los que pueden absorber el oxígeno que necesitamos, sino que siempre se requiere una acción muscular que produzca el vacío necesario para que los pulmones entonces reciban así el oxígeno y se produzca el intercambio gaseoso. Entonces, lo primero que tenemos que notar, que es muy importante, es fijarnos muy bien en qué parte de nuestro cuerpo se está moviendo cuando respiro. Bien, lo primero que tenemos que entender es que la respiración ha pasado a ser un hecho automático, al cual casi no le prestamos ninguna atención. Le prestamos mucha atención a lo que comemos, le tomamos mucha atención, por ejemplo, a lo que bebemos, cuánto líquido, etc. Pero le prestamos muy poca atención a nuestra respiración. Entonces, primero les invito a hacer un ejercicio, solamente a tomar conciencia de su respiración por 30 segundos, ver cómo es su respiración, familiarizarse con ese hecho fisiológico fundamental de su vida. ¿Cómo es su respiración? Obsérvela por un momento sin intentar cambiarla, solo ver cómo está ocurriendo. Bien, quizás pueden haber notado que su respiración o es una respiración corta, quizás es una respiración un poco más larga, es una respiración muy rápida o es una respiración lenta. El hecho de tomar conciencia ya nos va ayudando
a prestarle más atención a este proceso y a poder irlo incorporando también en nuestras medidas de sanidad, de salud. Bien, si usted nota, por ejemplo, que su respiración es muy corta, como de este tipo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, es claro que no le va a estar otorgando suficiente cantidad de oxígeno a su sistema. Puede ser que su digestión no esté funcionando tan bien, puede ser que quizás sienta mucho frío, etcétera, o puede tener poca energía para funcionar en el día. Bien, por el contrario, si su respiración es larga, obviamente va a estar funcionando un poco mejor. Como les comentaba antes, uno de los hechos más importantes es fijarse con qué parte del cuerpo se mueve al respirar. Por ejemplo, si yo noto que es mi pecho el que se infla, o incluso los hombros suben un poco, las clavículas se mueven al respirar, quiere decir que yo estoy ocupando esta musculatura superior de mi cuerpo para el hecho de respirar. ¿Cuál es el problema de esto? Que esta musculatura no está diseñada para respirar. Bien, por lo tanto va a traer mayor tensión a esta área. Por ejemplo, mucha tensión en los hombros, mucha tensión en el cuello, etc. ¿Ya? El músculo respirador por excelencia es el diafragma. El diafragma es como una campana que separa la cavidad abdominal del pecho, del tórax. Entonces, el diafragma debería actuar así. Cuando yo inhalo, el diafragma baja y cuando yo exhalo, el diafragma sube. Inhalo, el diafragma baja, exhalo y el diafragma sube. Si yo tomé conciencia de mi respiración y me di cuenta que es mi pecho el que se infla al inhalar y se mueve al exhalar, quiere decir que el diafragma está permaneciendo relativamente rígido, relativamente inmóvil. Eso va a traer muchas consecuencias. Lo primero es que hay que entender que cuando el diafragma baja al inhalar, permite a la parte inferior del pulmón inflarse. Y es justamente la parte inferior del pulmón la que tiene mayor capacidad de recibir oxígeno y producir así el intercambio gaseoso. Si yo inflo el pecho, solamente voy a estar ocupando la parte superior del pulmón, que es mucho más estrecha, mucho más delgada, y por lo tanto voy a estar perdiendo una gran parte de mi capacidad respiratoria. Pues bien, ¿cómo hacerlo entonces para que realmente tengamos una respiración diafragmática, donde el diafragma pueda bajar para que se expanda la parte más amplia del pulmón, que es la parte inferior? Para lograr este hecho, lo más importante que es inflar el abdomen al inhalar y desinflarlo al exhalar. Y el pecho, en cambio, se va a mantener quieto y relajado. Usted le va a dar la posibilidad a sus músculos del cuello, los músculos de los hombros o los músculos pectorales de relajarse, de soltar esa actividad que no les corresponde. En cambio, va a estar trabajando con musculatura muchísimo más grande. Bien, va a estar trabajando con la musculatura abdominal y va a estar permitiendo que el diafragma baje para que se infle la parte más amplia del pulmón, que es la parte inferior. Va a aumentar su capacidad respiratoria, va a lograr ingerir mayor cantidad de oxígeno, por lo tanto va a aumentar así su metabolismo, es decir, la conversión de la esencia de los alimentos en energía utilizable por el cuerpo. Entonces, la idea es que al inhalar, inflar el abdomen y al exhalar, desinflar o hundir el abdomen. Inhalo y inflo.
exhalo y se hunde el abdomen. Inhalo inflando el abdomen y exhalo desinflando el abdomen. Este simple hecho tan fácil, tan evidente, tiene múltiples beneficios. Como ya les explicaba, por una parte voy a lograr que la parte de abajo del pulmón se expanda, ingiriendo mayor cantidad de oxígeno. Otro factor importante, al mover el abdomen en forma constante con la respiración, ¿qué es lo que pasa? Que voy dando masaje a los órganos internos ubicados en esa zona, a los intestinos particularmente, aumentando así y mejorando nuestra digestión. Uno de los grandes problemas que hay hoy día, por ejemplo, es el tránsito lento, famoso. ¿Qué pasa? Como esta zona generalmente se mantiene bastante quieta y rígida, esa misma rigidez y inmovilidad se transmite a los órganos internos de esa zona. Por lo tanto, al empezar a mover el abdomen con la respiración en forma constante, usted va a ver rápidamente cómo mejora todo su tránsito intestinal. Otro beneficio que tiene este tipo de respiración es que al mover esta musculatura, también va a estar trabajando justamente la musculatura abdominal, va a estar dándole trabajo a esa musculatura que de otra manera se mantiene relativamente quieta. Por lo tanto, el movimiento va a hacer que se aumente el metabolismo local de esta zona, también permitiéndole no solo aumentar el metabolismo general de su cuerpo, sino que de esta zona en particular, la cual tiende muchas veces a acumular mayor cantidad de tejido adiposo. El último factor muy importante respecto a esto es que al mover esta parte del cuerpo, usted necesariamente tiene que empezar a enviar impulsos nerviosos, impulsos eléctricos a esta zona. Hoy se sabe que la mayoría de las enfermedades inflamatorias del sistema digestivo tienen que ver con una desconexión que se produce entre el sistema nervioso central y los órganos del intestino delgado y el intestino grueso, lo cual genera la mayoría de las enfermedades inflamatorias. Por lo tanto, para corregir estos problemas, solamente con el hecho de mover el abdomen, usted va a estar mandando mayor cantidad de impulsos eléctricos. Va a estar, por así decirlo, reconectando eléctricamente este circuito, otorgándole así la energía necesaria a los órganos internos para funcionar adecuadamente. Como ve, los beneficios que puede tener una buena respiración son múltiples, muy variados, y su efecto puede ser sentido en un muy corto tiempo. Así que realmente los invito a tomar este tema muy en serio, prestarle mucha atención y no dejar que la respiración, que es nuestra primera nutrición, que es nuestra primera fuente de energía, pase a ser simplemente un hecho automático y un hecho inconsciente. Les voy a plantear ahora un ejercicio para que empiecen a trabajar con este aspecto. Al comienzo puede ser difícil lograr una respiración abdominal porque estamos muy acostumbrados a la respiración torácica. Entonces, pero esta respiración abdominal, que quizás nos puede parecer que es un poco loca, un poco absurda, en realidad es la respiración más natural que podemos tener. La respiración torácica es más una respiración aprendida, una respiración cultural que ha sido enseñada inconscientemente por nuestros padres y por nuestros antepasados. Entonces, les voy a dar este ejercicio que primero les recomiendo realizarlo acostados. Es mucho más fácil partir con estos ejercicios en una posición sedente acostada, ¿ya? Entonces,
Para este ejercicio es importante acostarse y con las piernas flectadas. Acuéstese con las piernas flectadas. Ahora ponga sus manos sobre el ombligo. Sobre el ombligo. Y lo que quiero que hagan es que sientan o se imaginen o traten de percibir como que estuvieran inhalando por el ombligo. Inhale por el ombligo y exhale por el ombligo. Inhale por el ombligo y exhale por el ombligo. Una vez más, inhale por el ombligo y exhale por el ombligo. Intente que su mente se conecte, realmente se conecte internamente con la zona del ombligo y sienta como que realmente el aire entrara por el ombligo y saliera por el ombligo. Ingresa por el ombligo y sale por el ombligo. ¿Bien? Quizá usted dice, pero ¿cómo voy a respirar por el ombligo? Bueno, durante 9 meses en el vientre materno, realmente usted, yo y todos respiramos por el ombligo, ¿no es cierto? Todos los nutrientes, incluido el oxígeno, en el vientre materno, entran por el ombligo al feto. Y también los desechos, ¿no es cierto? Todos los desechos metabólicos también salen por el ombligo para que la madre los pueda filtrar. Pero hay que entender que para que ese hecho se produzca, no es, por así decirlo, la placenta que pueda empujar el alimento, los nutrientes y el oxígeno hacia el feto en el vientre materno. Es el feto el que tiene que absorber. Y para absorber y para botar, tiene que mover necesariamente el abdomen. Tiene que absorber por el ombligo, moviendo, y eliminar por el ombligo, también moviendo. Entonces, ese movimiento constante del abdomen es realmente lo más natural para el ser humano y en general para todos los animales en la naturaleza. Probemos nuevamente este ejercicio. Trate primero de hacerlo acostado. Luego vamos a llevar el ejercicio sentado. Entonces, siéntese ahora. Ponga sus manos cerca del ombligo o sobre el ombligo y solamente concéntrese en la zona del ombligo y ahora inhale por el ombligo, infle el abdomen. Y exhale por el ombligo, contrayendo ahora el abdomen. Otra vez, inhale por el ombligo. Y exhale por el ombligo. Inhale por el ombligo. Exhale por el ombligo. Inhale por el ombligo. Y exhale por el ombligo. Muy bien. Este tipo de respiración hay que entrenarlo. Es un ejercicio que usted tiene que realizar en forma constante. Parta primero practicándolo acostado o acostada, ¿ya? Luego puede llevarlo a la posición sentado
y finalmente terminar de pie, para poco a poco irlo incorporando como un aspecto que se vaya volviendo nuevamente automático, que se vaya volviendo nuevamente natural, para que ya no tenga que estar todo el tiempo pensando en este movimiento, sino que ya se vaya produciendo de manera natural. En realidad lo que estamos haciendo es reentrenar nuestra respiración. Primero, desaprender la respiración que habíamos aprendido que había que inflar el pecho, y ahora aprender este nuevo tipo de respiración, reaprender esta respiración que habíamos olvidado en nuestra infancia y volverla a incorporar a nuestro cotidiano, porque es muy importante la respiración realizarla de esta forma de manera constante. No solamente dedicarle quizás 15 minutos o 20 minutos al día, sino que ojalá, por ejemplo, cuando estamos trabajando, no dejemos que nuestra respiración nuevamente vuelva a ser un hecho automático y una respiración muy superficial, sino que mantengamos un pequeño espacio de conciencia para notar cómo está ocurriendo nuestra respiración. Mantenerlo siempre en nuestra conciencia, mantener siempre presente el hecho de que la respiración en el fondo es lo más fundamental. Muy bien. Bueno, espero que este capítulo les haya gustado, les haya parecido interesante, porque la respiración realmente es uno de los procesos más importantes para mantenernos sanos, para mantenernos activos, para mantener también una equilibrio emocional, ¿no es cierto? Porque cada una de las respiraciones está relacionada con las emociones, está muy relacionada con las emociones. Entonces, traten de considerarlo, traten de incorporarlo en su día a día, y en los próximos capítulos vamos a estar viendo cómo activar, cómo aumentar la circulación energética por nuestro cuerpo para también así prevenir enfermedades o tratar algunas molestias o trastornos clásicos de nuestra época. Así que muchas gracias por estar aquí en Yin Yang, cultivando mi energía sanadora, y nos vemos próximamente. Hasta luego, gracias.